Estamos en mensajes positivos. El mensaje de las lecturas del día de hoy hablan sobre la fe y sobre las consecuencias de nuestras acciones. La primera lectura, tomada del libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 11, vemos cómo los filisteos estaban haciendo la guerra contra Israel. Y entonces los israelitas llevaron el arca de la alianza a la batalla con la idea de que Dios los ayudara. Cuando llegó el arca al campamento hicieron tanto ruido que los filisteos se preguntaron qué sucedía, y al entender que se trataba del arca de Dios, dijeron: sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. Hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que ser a los israelitas como ellos nos han sido a nosotros. Luchemos como los hombres. Y le echaron tantas ganas que derrotaron tremendamente a Israel. Dice el texto en esas hipérboles tan utilizadas que murieron 30,000 soldados, pero también murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli, los sacerdotes que llevaban el arca. Y aquí entraría el cuestionarnos por qué se perdió el arca, por qué Dios no ayudó a su pueblo en ese momento. Habría que ir un poco más atrás en la historia para ver las acciones que hacían estos dos sacerdotes, hijos de Eli. Nos dice el primer libro de Samuel en el capítulo 2, a partir del versículo 12, que los hijos de Eli eran unos desalmados, que no respetaban a Yahvé ni la ley de los sacerdotes con respecto al pueblo. Entre las cosas que hacían era que iban a tomar carne de los sacrificios y no les importaba que no estuviera todavía bien cocinada, como se tenía que ofrecer, se tenía que quemar la grasa, no les interesaba. También dice que abusaban de las mujeres que estaban al servicio del santuario, y aunque fueron advertidos tanto por su padre como por otros visionarios, otros profetas, no obedecieron y con su vida pagaron la maldad de sus acciones. En cambio vemos en el Evangelio tomado de Marcos 1, del 40 al 45, como un leproso se arriesgó al acercarse a Jesús en medio de un grupo, porque Jesús nunca estaba solo y estaba muy prohibido que los leprosos se acercaran a un grupo de gente. Él se acercó y le expresó su fe diciendo: si tú quieres, puedes curarme. Jesús, compadecido, lo toca, cosa muy difícil de hacer con un leproso, y le dijo: sí quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Dos actitudes completamente diferentes. Unos, una excesiva falta de fe. Estos ministros del culto expresaban a través de todo eso que no tenían fe. Al faltar a la ley de los sacrificios, al faltarle al respeto a las personas que servían para el templo, pues demostraban que no tenían ni tantita fe. Y por eso, pues en una situación difícil pierden la vida. En cambio, este otro hombre que vivía una situación muy difícil, porque los leprosos eran los más pobres de los pobres, despreciados por todos, se arriesga al acercarse. Recuerdan los otros 10 leprosos, dice el texto, desde lejos le gritaban, porque los leprosos no pueden acercarse a un grupo de gente. Desde lejos le gritaron: Jesús, ten compasión de nosotros. Este hombre se acerca, rompe los paradigmas, rompe las normas, rompe lo que tuvo que romper para expresarle su fe a Jesús, y eso le mereció obtener la salud. Aquí entra la cuestión para nosotros: ¿de qué tamaño es tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Qué es la fe? Como siempre, es interesante irnos al diccionario. Según el diccionario, la fe es la virtud teologal infundida por Dios en el entendimiento, por el cual nosotros asentimos firmemente a las verdades divinas reveladas por la autoridad o testimonio del mismo Dios que revela. Y nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. La fe, entonces, por una parte, es esa virtud teologal que Dios infunde en el entendimiento para que podamos nosotros aceptar, asentir, vivir, creer firmemente las verdades divinas que nos han sido reveladas por la autoridad del testimonio del mismo Dios que nos revela. Pero, por otra parte, es de nuestra parte aferrarnos a lo que se espera. La certeza de las cosas que no se pueden ver.
Es poner toda nuestra confianza, todo nuestro amor, toda nuestra esperanza. Hay gente que dice que creer en Dios es entender que existe. Bueno, yo sé que existe un Dios, pues sí, de saber que existe un Dios, hasta el demonio sabe que existe un Dios, pero no se le somete. Este día cuestiónate en los alcances de tu propia fe. ¿Qué tanto conoces y qué tanto pones en práctica lo que conoces? ¿Qué tanto te arriesgas por Dios? ¿Qué tanto vas caminando hacia lo que se te ha prometido? ¿Qué tanto la fe te mueve? A mí, por ejemplo, la fe que tengo en la vida eterna y creer que voy a volver a ver a mi mamá me hace echarle muchas ganas para alcanzar mi salvación. Es de los principales motivos que me mueven a quererme salvar, poder volver a estar con mi mamá alguna vez. ¿Qué tanto tú tienes una fe que se convierte en actitudes prácticas? Interesante cuestionarnos eso, ¿no? Mensajes positivos.